En esta sección vamos a estudiar el ciclo de Carnot y entropía. En este último capítulo de termodinámica nos enfocaremos en entender la segunda ley de la termodinámica. Esta ley nos dice que el cambio de entropía para todo proceso sin excepción en un sistema cerrado es mayor a cero. En palabras humanas, esto nos dice que todo proceso tiende a desordenar el universo. Por ejemplo, si una pelota cae al suelo y queda finalmente detenida después de rebotar varias veces, esto se explica por la segunda ley de la termodinámica. Si el sol radia luz y calienta la Tierra, esto también está explicado por la segunda ley de la termodinámica. Si la eficiencia de un motor térmico nunca puede exceder 100%, es debido a esta segunda ley. Y también podemos decir que si existe la vida en el planeta Tierra y los árboles crecen y las jirafas caminan, esto se puede explicar a través también de la segunda ley de la termodinámica. Ese es lo que vamos a llamar entropía. Formalmente se define como la constante de Boltzmann multiplicado por el logaritmo natural de omega. La constante de Boltzmann nos enseña por el momento que esta entropía tiene algo que ver con energía y temperatura. Acuérdense que la constante de Boltzmann es 1.38 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin. Y entonces eso nos indica que las unidades de la entropía son joules dividido por Kelvin. Por otro lado, este omega, ¿qué nos dice? Este omega es la parte más importante de la expresión y representa el número de microestados de un sistema. O sea, en otras palabras, son todas las posibles configuraciones que puede adoptar el sistema y te mide el nivel de desorden. Hagamos un ejemplo para explicar el significado de las microconfiguraciones. Acuérdense que la entropía está dada por la constante de Boltzmann multiplicado por el logaritmo natural del número de microconfiguraciones. ¿Qué significa esto? Si tomamos por ejemplo un dado y lo tiramos, el número de posibles microconfiguraciones es 6, dado el número que aparece en la parte superior del dado al caer en la mesa. Así que si calculamos la entropía de un dado, sería la constante de Boltzmann multiplicado por el logaritmo natural de 6 y nos daría este número, 2.47 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin. Ese número representa el posible nivel de desorden de este dado. Ahora pensemos en moléculas, muchas. Digamos que tenemos 1 por 10 a la 24 dados. Esto es equivalente al número de moléculas en una habitación. Entonces tomemos este enorme número de dados. Si forzamos muchos dados, 10 a la 26 dados, a tener el número 5 apuntando para arriba, solo es posible una configuración. Entonces todos apuntando para arriba, solo hay una forma de generar eso y decimos que solo existe una microconfiguración para este sistema totalmente ordenado. Entonces si calculamos la entropía de esto, tendrías la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de 1, lo cual te da 0. Entonces, ¿ese 0 qué significa? El 0 significa que hay un 0 nivel de desorden. Entonces, este proceso es completamente ordenado y no hay ningún nivel de desorden. Ahora, ¿qué pasa si pateamos por accidente la mesa sobre la cual están los dados? Entonces, esto generamos un proceso que hace que pues, el sistema se perturbe. Si los 10 a la 24 dados se desordenan, entonces queremos conocer cuántas microconfiguraciones posibles tienes. Veamos. Digamos empecemos fácil con 2 dados. Si tienes 2 dados,
el primer dado tiene 6 posibles microconfiguraciones. El segundo dado que tiremos tiene otras 6 posibles microconfiguraciones. El número total de microconfiguraciones para dos dados es 6 multiplicado por 6. O sea que hay 36 diferentes maneras de ordenar esos dos dados. Lo podemos escribir como 6 elevado al número 2 o al número de dados. Por lo tanto, el número de microconfiguraciones de 10 a la 26 dados es el número 6, que son los microestados intrincados para cada dado, elevado al número de dados, 10 a la 26. Esto es un número extremadamente grande. Calculemos el cambio de entropía. Entonces, S es igual a KB, logaritmo natural de omega. Lo metemos aquí, los números. Ahora usamos un truco de logaritmos para resolver esto. Acuérdense que si tienes un número elevado a otro número dentro del logaritmo, este n lo podemos bajar y poner enfrente. Entonces queda n logaritmo natural de x. Por lo tanto, podemos reescribir esto como 10 a la 24, o sea, el número de dados, multiplicado por la constante de Boltzmann y el logaritmo natural del número de microconfiguraciones por dados. Eso es algo que sí podemos resolver y nos da este número, 24.7 joules por Kelvin. Este número representa un enorme incremento en el número de microconfiguraciones del sistema de muchos dados. Eso significa que este sistema desordenado de dados, que tiene una entropía de 24.7 joules por Kelvin, es mucho más probable, porque hay muchísimos más posibles estados, que un sistema donde todos los números 5 apuntan hacia arriba, el cual tendría una entropía igual a 0. Por ejemplo, y esto sucede cuando pateamos la mesa. Cuando pateamos la mesa, es mucho más probable que los dados caigan desordenados a que todos decidan apuntar el número 5 hacia arriba. Si calculamos el cambio de entropía, sería S final menos S inicial, 24.7 menos 0, y esto me da un cambio de entropía positivo. Entonces, ahora creo que lo logramos entender. Siempre es positivo el cambio de entropía porque simplemente te expresa el movimiento del sistema hacia un estado mucho más probable, desordenado. Entonces es mucho más probable, hay muchas más microconfiguraciones en el estado desordenado que en el estado ordenado, y por lo tanto el sistema evoluciona hacia desorden. Esa es la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué tan probable es que al patear la mesa todos los 10 a la 24 dados caigan con el 5 mirando hacia arriba? Bueno, esto es tan poco probable que nunca esperaremos que suceda en la historia del universo. Por lo tanto, si tú quieres que el sistema se ordene, o sea, que llegue a una entropía baja, comenzando de una entropía alta, el cambio de entropía es negativo, y esto nunca va a suceder porque es extremadamente poco probable que suceda. Entonces, eso es lo que expresa la segunda ley, es que el sistema evoluciona hacia el estado más probable, el cual cuenta con una entropía mayor. ¿Listo? Entonces, esta es la razón por la cual la segunda ley siempre funciona para sistemas de muchas partículas. Siempre tienden a desordenarse.